Muy buenas tardes. Otra vez con ustedes. Hoy tenemos el placer de contar con dos personas. Con la doctora Blanca Vila Costa. La doctora Vila es catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 1990 también es titular de la cátedra Jean Monnet de Derecho de Unión Europea de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue vicerrectora de la Autónoma y directora del Instituto Universitario de Estudios Europeos. También fue invitada en Bruselas como experta destacada en la comisión. Ha sido vising en el Colegio de Europa de Bruges, así como en numerosas universidades extranjeras. No podemos olvidar o no podemos dejar de mencionar que es doctora honoris causa por la Universidad de Macedonia en Tesalónica, Grecia. Su especialidad es en el marco del derecho de la Unión Europea y el derecho de la competencia. Dentro de su extensísimo currículum, porque nos llevaría casi media hora y no toca, sino que nos toca lo que la doctora nos va a explicar, quiero señalar, y esto es un gran honor para mí, como coordinadora del grupo catalán del capítulo español del Club de Roma, que forma parte también del grupo catalán. Por último, poner de relieve un aspecto que para mí es muy, muy importante. Muy importante porque lo relaciono con una frase, imaginéis, de Voltaire. La doctora Vila escribe correctamente y habla castellano, catalán, francés, inglés, italiano y griego. Y dice ella, y a nivel medio, portugués, alemán y neerlandés. ¿Por qué enfatizo todo esto? Porque, bueno, hablar tantos idiomas, como decía Voltaire, un hombre vale tantos hombres como lenguas habla. Yo digo, una mujer vale tantas mujeres como lenguas habla. Doctora Vila, tiene usted media hora para exponer su pequeño, porque seguro que tiene mucho para contar, su pequeña ponencia reducida al espacio de media hora. Luego, la doctora, que ya es habitual, la doctora Silvia Requena, que también es abogada, es profesora de la Universidad Internacional de Cataluña en Derecho Administrativo y Derecho Público y Ética Jurídica y Filosofía del Derecho, le hará unas preguntas determinadas para enmarcar la ponencia y que podamos dar tiempo a los espectadores que nos están siguiendo. La doctora Requena también es tertuliana habitual de un programa muy querido, al menos para mí, muy querido, que monopoliza, porque es un señor que monopoliza los espacios radiofónicos, que es Josep Cuní. Doctora Vila, adelante y muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Se me oye? Sí. Sí, perfectamente. Muchas gracias y buenas tardes a todo el mundo. Y muchas gracias, Rosa. Muchas gracias al Club de Roma, tanto por dos temas, tanto porque quiero dar las gracias a José María Mas, que es el secretario general del capítulo español del Club de Roma, que me ha escrito la carta de invitación y de bienvenida sobre todo al capítulo español del Club de Roma. Eso fue después del 14 de octubre, como a vosotros y a ti en especial, Rosa, por haberme invitado a este formato de coloquio, conferencia con contraposición, diríamos, de las preguntas, lo típico de la contraponencia o la reacción a la misma, etcétera, que es un sistema un poco anglosajón fantástico que creo que es muy eficaz. Por lo tanto, vaya por delante, muchas gracias. Aún no me contéis los minutos. Simplemente quería añadir a lo que ya has dicho, que el tema de los idiomas me viene porque el perfil humanístico, aunque sea jurista, el perfil humanístico
siempre me ha interesado mucho. Yo siempre he querido actuar como los clásicos griegos, ser como los clásicos griegos. No es un tema turístico, no es un tema... Esto explica el honoris causa en Tesalónica, porque llevo colaborando pues casi 40 años con ellos, tuve una beca. Es decir, que no es fortuito ni es aleatorio, sino trabajado, porque los países del sur tienen mucho en común y al mismo tiempo creo que es importante que se alíen. Normalmente somos competidores en muchas cosas. Bien, simplemente decir que este afán humanístico fue lo que de alguna manera inspiró también este carácter más políglota, más humanitario que he practicado el derecho y el derecho internacional y europeo en este tiempo. Hoy me van a perdonar porque tengo un poquito de tos, lo he avisado antes. Me he traído mi agua aquí al lado. Ventajas de poder estar en mi despacho en casa. Intentaré que interfiera al mínimo posible. Bien, el tema de hoy lo elegí, lo propuse, lo comentamos, lo configuramos y quedó en esta redacción. La agenda europea vista desde el Estado español y desde Cataluña. Una introducción a los elementos clave del discurso de la presidenta de la Comisión. Bien, voy a dedicar y me dejaré muchas cosas por el camino que luego quizás serán repreguntadas o aparecerán en las referencias que pueda dar al final, porque es muy fácil encontrar todo lo que yo voy a hablar a nivel informativo. Voy a abordar desde una perspectiva muy selectiva y local española, pero al mismo tiempo con conocimiento de la Unión Europea. He pasado 8 años trabajando en la Comisión Europea, en su servicio jurídico y en la Dirección General Justicia, precisamente en el ámbito de las cláusulas abusivas y asistiendo y defendiendo los consumidores al respecto, al principio de todo, 2013, 2012, 2013, 2015, pues voy a intentar hacer una división del tiempo que tengo y que controlo, tenemos pues media hora hasta las 7 y 7 minutos, en dos partes. Una parte que no llamaría solo introductoria, sino una parte de reflexión metodológica y de perspectiva, en la que hay dos premisas, una metodológica y una de perspectiva local, desde donde miramos, y una constatación dura. Y una segunda parte, que va a ser la material, la sustancial, en que, basándome en una serie de manifestaciones, el discurso de 2019 de entrada de entronización en la Comisión ante el Parlamento Europeo de la señora von der Leyen, sobre todo el discurso de 16 de septiembre pasado, en el que fue lo primero en que defendió ante el Parlamento Europeo el Estado de la Unión, o explicó el Estado de la Unión, en medio de la pandemia, y en medio, por supuesto, la reestructuración de lo que llamamos el semestre europeo. Es decir, que el marco plurianual en que se hace la agenda comunitaria se tuvo que reestructurar totalmente el semestre de 2020 a 2021 y concretamente el primero de 2021. No voy a entrar en tecnicismos innecesarios, pero no voy a intentar no perder la perspectiva. ¿Cuáles son estas dos primeras premisas? La primera es una premisa, si me dirán, muy elemental, si esto ya lo sabemos. No, no lo sabemos. En este país nuestro y en el sur aún menos. Es una premisa metodológica. La Unión Europea tiene dos lenguajes. Un lenguaje que responde a lo que denominamos la construcción jurídica europea, con un lenguaje jurídico institucional, el proceso de decisión comunitaria y la producción de las instituciones, ¿no? Que denominamos el derecho comunitario derivado, etcétera, etcétera. No voy a entrar en muchos formalismos jurídicos, pero esta construcción jurídica que ha sido alabado es curioso, menos por los especialistas, más por economistas, por ingenieros, que por juristas. Y aquí pongo el dedo encima, porque los juristas que no se han especializado, ahora, esta última generación tiene interés. Pero históricamente yo he vivido al menos 20, 25 años de esto es cuestión de especialistas. No nos atañe esta parte de la construcción. Por lo tanto, cuidado. La construcción jurídica en doble escalón, si se quiere, la institucional y la producción comunitaria, interesa a todos. He oído en directo en el CCCB a Hobsbawm, antes de morir, ya era muy mayor,
un hombre que ha hecho la historia del siglo XX económica desde una perspectiva netamente marxista y, si acaso, post-marxista, pero también muy clara, y que decía: lo más serio de la construcción comunitaria, la jurídica, permite a los nacionales, no nacionales, a las personas con derechos, reivindicar ante su juez cercano. Tiene esa inmediatividad que no tiene. No es una organización internacional simplemente financiera para dar dinero sin pensar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, atención, este es el primer lenguaje, pero tiene un segundo lenguaje. ¿Cuál es este segundo lenguaje? Es el lenguaje de hacer, es el lenguaje de los fondos, es el lenguaje que ya venía en los tratados de los fondos agrícolas primeros, es el lenguaje del FEDER, es el lenguaje ya posterior del Fondo de Cohesión y es el lenguaje de los actuales mecanismos y de los fondos, el Fondo Nuevo de Reestructuración y Resiliencia que se ha creado, el Next Generation, y todo la acción real, normalmente económica, pero de tipo estructural y que fundamenta en base a la construcción jurídica, porque ha de estar claramente conectada, pero basa la acción cotidiana de la comunidad. A estas alturas de la película ya sabemos que todo lo que no lleva una partida presupuestaria a nivel local, regional, española o de cada país nacional de la Unión Europea, no parece factible o no nos parece suficientemente concreto o especificado si no hay la hoja final con el presupuesto, la hojita. Es decir, bueno, ¿esto por cuánto es? Bien, esto es verdad y en la Unión Europea así ocurre, pero por favor, pido desde aquí en esta reflexión que si hemos de hacer una Europa participativa, la hagamos respondiendo al primer lenguaje que he señalado y no solo al segundo. Vamos, yo estaba en el desarrollo de todas las autoridades, diríamos, europeas de los poderes locales a lo largo de los últimos 30, 40 años y solo se pedían ayudas. Pero no se hacía nada más que un ABC pagado por la comisión, 4 cosas, pero aquí nadie más sabía que es una unión para pedir dinero, sobre todo en los países del sur. Reflexionemos sobre esto. Hemos de permeabilizar nuestros cuerpos. Yo creo que hay algunas cosas hoy que voy a comentar que van a hacer lo posible de la construcción comunitaria, de esa, diríamos, distancia que hay entre competencias y día a día. Hay mucha más gama de colores entre el planteamiento puramente administrativo competencial y el día a día de la Unión Europea. Yo lo único que quiero decir es que estos dos lenguajes en la próxima época se maximicen al máximo, diríamos totalmente, que seamos conscientes, que recuperemos la perspectiva correcta. Esto como cuestión de método, como segunda cuestión, segunda premisa, segunda reflexión, como cuestión de perspectiva estamos en España y estamos en Cataluña. Diré un minuto al respecto, algo. España siempre ha sido europeísta, siempre, derechas e izquierdas. Quiero recordar aquí algo muy importante que no siempre está en la memoria, ni reciente ni antigua. A finales de los 80, en la primera presidencia española, que no había participado en la negociación previa al mercado interior, pero que tuvo que entrar ya con el mercado interior puesto encima de la mesa y con la regla de la unanimidad rota, es decir, que ya no había unanimidad, no podía vetar nada España cuando entró en un mercado interior que no había diseñado. Había estado invitado, como sin voz y sin voto, a ver qué pasaba durante la negociación. Bien, pues esto es muy importante. Felipe González en esa época, y no pretendo aquí defender a nadie, porque yo discrepo bastante de él en los últimos años, pero Felipe González consiguió, junto con Ana Palacio, es decir, que era una persona de un color ideológico diferente, pero una gran eurodiputada, elaborar el concepto de ciudadanía europea y, sobre todo, el concepto de cohesión. Y se creó el Fondo de Cohesión para los que habían subido sin poder discutir el mercado interior, pudieran tener fluctuaciones y alguna excepción al respecto en los primeros años. Bien, España ha sido, por lo tanto, no solo ha dejado su impronta desde pronto, sino ha sido realmente europeísta, y no solo formalmente, sino materialmente. Yo creo que lo sigue siendo. Los tiempos son diferentes.
pero sigue teniendo esta percepción y algunos baremos dicen que, algunas estadísticas, que lo es mucho más que la mayoría de países europeos. Cataluña. Cataluña ha sido siempre europeísta, pero ha tenido un profundísimo desconocimiento de lo que es ser europeísta. Y no me refiero a los cientos de funcionarios españoles que venían, casi la mitad de Reus, que fueron los de la primera tongada, los de la primera generación de funcionarios españoles en la Comisión y en las otras instituciones. Es decir, había una gran cantidad de catalanes del primer momento en Bruselas. Me estoy refiriendo a otra cosa. Cuando ha empezado a partir del 2008-2009 a ver los desencuentros que han generado y desembocado en el procés, y no hablaré de ello y de los temas pendientes todavía, ni en Bruselas y Estrasburgo, ni en Madrid, se ha confundido ser europeísta, desde el punto de vista de percepción, con ser europeo, con tener la coartada europea. Simplemente digo esto. Europa no ha sido nunca ni lo será una coartada. La Unión Europea es el mayor trabajo que ha habido desde el siglo pasado, desde la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que en Occidente, desde luego, el mayor proceso de, podríamos decir, permeabilización, integración, la palabra no está en desuso. Pero comprendan ustedes que no puedo estar de acuerdo en absoluto con que se transforme ese pertenecer en que nos vengan a salvar desde fuera, en nuestras premisas, sobre todo desde un colectivo, el político y sobre todo audiovisual, que confunde Naciones Unidas con una comisión asesora de Naciones Unidas, con una comisión sectorial de Naciones Unidas o con, yo qué sé, la OCDE, con un papel que saca la OCDE en cualquier momento. Lo digo porque es importante conocer, y no precipitarse a la hora de hablar a los medios de comunicación por razones de oportunidad. ¿Seguimos siendo europeos? Claro que sí. Y la palabra no está estropeada. Hay un cierto desamor temporal. Dejémoslo aquí, porque hay temas pendientes, los suplicatorios, hay algunas sentencias esperables. Ayer mismo, se discutía la orden de detención europea y una introducción de un parámetro que los socialistas europeos quieren introducir y que evidentemente encaja perfectamente con el tema catalán, pero en realidad, a pesar de la actualidad del tema, creo que hoy no toca. Sin embargo, la perspectiva es la nuestra, de la agenda española y de la agenda también catalana. Concretamente, en cuanto a la agenda española, tenemos varios ministerios interesados aquí, volveré con ello en las conclusiones al final, pero es evidente que los ministerios de la señora Calviño, de la vicepresidenta Calviño, de la vicepresidenta Rivera, de la ministra de la ministra Yolanda Díaz, y del señor Escrivá, del ministro Escrivá, son fundamentales, es decir, Seguridad Social, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital, Ministerio de Ecología, diríamos, de Medio Ambiente y Transición Ecológica. Estos quedan absolutamente tocados por todo lo que estamos haciendo. Las diferentes sensibilidades que yo pondría en un triángulo, en 3 puntos, pueden generar algún problema a la hora de digerir la agenda europea, pero no suele hacerlo. Primero, la señora Nadia Calviño fuera directora general de presupuestos en la Unión Europea, por lo tanto, conoce muy bien la casa de la Comisión. La señora Teresa Rivera ha lidiado por todo el mundo y en organizaciones internacionales, en París, es decir, en muchas, conoce muy bien los medios internacionales y las instituciones y su funcionamiento. Y el señor Escrivá, en este sentido, es una persona muy respetada dentro y fuera. Por lo tanto, entiendo que tendrán su buen hacer al respecto. Cada uno tiene una prioridad. La señora Yolanda Díaz habla, lógicamente, y además con toda la razón, de precariedad, y por lo tanto la inclusión es lo fundamental. El señor Escrivá está pendiente, sobre todo, del tema de las pensiones, de la reforma de las pensiones, del beneplácito o no, desde Bruselas. La señora Yolanda Díaz está también por el diálogo social, que es un tema que prioriza, como veremos, la presidenta de la Comisión. Y, por supuesto, la señora Nadia Calviño,
habla básicamente de competitividad y la señora Rivera, que habla de sostenibilidad, están en la línea perfecta para abordar el plan español de recuperación y resiliencia, que es otro de los temas que se ha metido dentro de nuestra charla de hoy y que es fundamental y que ha dado ejemplo de una flexibilidad y una capacidad enorme de la presidenta de la Comisión y de toda la Comisión, de todos los servicios, hay que decir, con muchos recursos que se han tenido que infiltrar y poner a su servicio para adaptar el semestre y no hablaré de rutina, pero sí la ruta, el camino semestral, no me refiero al político, sino al económico, planteado ya desde hace 2 años, desde 1988 se trabaja con una cierta antelación en la agenda a la situación pandémica y al trastorno de resultados y, por lo tanto, de prioridades que ha tenido que confeccionarse en 3-4 meses a lo largo de los meses de marzo a agosto del año pasado, el 2020. Tenemos, por lo tanto, configuradas estas 2 premisas. España, el interés de esta agenda. Yo quise venir aquí y voy a hacer la constatación de esta primera parte, que me parece muy importante. ¿De qué se trata? Se trata de preguntarnos qué Europa tenemos, con qué nos encontramos en este momento. Y voy a dar 6 puntos al respecto que van a ser una especie de fotografía de la Europa en la que nos estamos en el 19 de enero de 2021. Primero, una contracción económica de 2 dígitos, todos. Segundo, un endeudamiento de los socios altísimo. Tercero, unas normas de ayudas de Estado, de ayudas fiscales, que están suspendidas las comunitarias y de alguna manera no generan, claro, al aplicarse esa posibilidad de ayuda, una mayor disparidad. Un cuarto, un problema de vacío democrático en algunos países, y permítanme la utilización de la palabra vacío. Estoy pensando en Polonia, estoy pensando en Hungría, o Hungría y Polonia, por este orden cronológico, un agujero democrático muy grande, además con visos de extenderse en los otros miembros del Pacto de Visegrad al respecto. Quinto, un Mediterráneo que es un cementerio. Yo amo el Mediterráneo, si soy de algún país soy mediterránea. El Mediterráneo sabemos que es un cementerio disimulado y tomamos como emblema el campo de Moria, aunque ahora se ha propuesto, hay alguna propuesta, pero es el punto más débil a la hora de solucionar. El Mediterráneo no se va solo a solucionar el problema de las migraciones extracomunitarias y de las muertes y de las llegadas y de los traspasos por Frontex, reforzando solo la seguridad o haciendo, como dicen, y como está haciéndose ya, y pronto estará listo, un campo alternativo a Moria en la misma isla de Lesbos, cerca de Mitilene. No se va a solucionar con esto y este es el capítulo más flojo, vamos a tener que pensar. Sexto, es importante y nunca está en las titulares, o poco en este país, el desafío de Turquía de Erdogan al Mediterráneo oriental. Yo lo vivo mucho porque paso un cierto tiempo al año en Grecia. Entonces, en toda esa parte del Dodecaneso, Erdogan incluso ha pactado un acuerdo internacional, con una interrogante, con Libia. ¿Con quién de Libia? Con uno de los 2 gobiernos. Bien, pues vamos a ver que pretende y está pretendiendo surcar el Mediterráneo oriental en busca de las fuentes de energía. Esto provoca unos problemas porque pretende apropiarse Erdogan para hacer esa fuerza dominante en Asia Menor que compita con Israel en poco tiempo, apropiarse de muchos territorios, y pobre Chipre, de nuevo, que sabemos que aún están desde 1974. Desde 1973-74 en Chipre del Norte, una parte de Turquía, eso es un estado autónomo, pero cuidado, porque no son bromas estos esfuerzos de Turquía. Y tenemos aquí una personalidad desafiante. Vamos a dejarlo así, se han retirado a puertos turcos los barcos exploradores, pero ha causado problemas muy serios militares con Francia, la Armada francesa, por allá. Dejo esto y pensemos en estos 6 puntos y pensemos que 2 han sido solucionados de momento.
Ya no está Trump, a partir de mañana Trump no está y por lo tanto es posible con Biden que venga el multilateralismo, que vuelva. Esto es fundamental para la presidenta de la Comisión y para la agenda comunitaria en muchos terrenos. Y por otro lado, ha habido acuerdo del Brexit, que eran 2 peligros. Imaginemos en este caos sumar 2 peligros más. ¿Entienden? Por lo tanto, ha habido acuerdo. El Brexit, bueno o malo, aún no lo conocemos a fondo, veremos cómo se desarrollan algunos aspectos. Y luego, pensando ya en suma, en esta constatación tan realista que intento hacerles, la pandemia marchará antes o después, pero marchará. Es decir, que de alguna manera tiene esa temporalidad en que, en principio, habrá una pospandemia. ¿De acuerdo? Dejo este aspecto para entrar en la segunda parte, que es la parte sustancial y que quiero agotar en este cuarto de hora que me queda. ¿Cuál es el estado de la situación? Bien, yo únicamente aquí para consultar los discursos, una vez acabado nuestra charla y coloquio, si no los han leído, les rogaría que consultaran primero el discurso de la señora von der Leyen, muchos medios de comunicación lo reprodujeron íntegro, del 16 de julio del año 19 con su programa, en la que ya se veían estos 6 ejes que voy a nombrar enseguida, pero ya se veía lo que ahora vamos a discutir y de lo que voy a seleccionar algunos aspectos destacados. El otro discurso es el discurso del 16 de septiembre pasado, me he citado antes, el discurso del Estado de la Unión, que se suele hacer cada año y que es importante ante el Parlamento Europeo a título de control también parlamentario de la actividad durante el periodo del mandato, desde sus comienzos, un añito justo, un poquito más después de verano, y fue muy importante. El título ya dice mucho de la más vitalidad para la Unión Europea en momentos de fragilidad. Subrayemos vitalidad y fragilidad. Lo propongo. Fragilidad del mundo. Es pospandemia ya este discurso. No es prepandemia como las propuestas. En medio que había ocurrido, resumamos, había febrero, marzo, empezando por Italia, continuando por España y luego todo el continente europeo, como estamos ahora de nuevo. La primera ola pandémica ocurrió, eso provocó la reunión en sucesivas fechas de los representantes permanentes, de los premiers, consejos europeos, hasta llegar en el mes de agosto a los acuerdos que prevén ese marco de reestructuración y de resiliencia. En el caso de allá es de reconstrucción y resiliencia, los planes nacionales van a ser las reconstrucciones en el ámbito comunitario y en el caso nuestro van a ser los planes de recuperación y de resiliencia, que han empezado y que se están presentando. El draft de los planes nacionales, en nuestro caso, fue el 20 de octubre, por Pedro Sánchez. Ese draft se ha discutido. Ahora, ayer la señora Calviño Nadia estaba con el Eurogrupo, discutiendo y se van a ir presentando antes de mayo, de final de mayo, para en agosto tener ya las recomendaciones listas, pensar que esto es unas medidas cautelarísimas, continuas, podríamos decir, de todos los servicios de la Comisión, porque están implicados unas 10 direcciones generales por país. Bien, hay grupos ad hoc, por supuesto, hay el mecanismo y luego hay la pertenencia a los distintos improvisados, pero muy bien acabados, aspectos institucionales, el mecanismo para la recuperación y la resiliencia, el REACT, que añade a los fondos de cohesión muchísimos fondos para que puedan actuar. Y dicen que en agosto va a ser ya repartible la parte que toca a cada uno y para el 21-23 a España le tocarían 70.000 millones de euros para cubrir la recuperación durante estos 2 años. Ya sabemos, como lo traigo aquí a mención, el 60% es en préstamos y el 40 y algo, poco por ciento, es en subvenciones, a fondo perdido. Pero todo, de alguna manera, es finalista, de acuerdo con unas reformas. Este tema no lo tenemos que mirar aquí, pero es facilísimo consultarlo en la página tanto de la Comisión como del Consejo,
y para los menos aficionados a las páginas específicas, una visita en Google, pueden tener todos los medios de comunicación que han hablado al respecto y los documentos, desde la web, que yo recomiendo mucho, las webs del Parlamento y de la Comisión, sobre todo en Internet. Bien, tenemos, por lo tanto, esos discursos. Esto en medio, hubo un último discurso con una última iniciativa de la que hablaré al final, al lado de las conclusiones. ¿De qué se trataba? Pues se trataba de nada menos, y tengo una hoja que está aquí, que es el encaje, en solo una hoja hay un calendario del encaje del semestre, de diríamos, el impacto COVID en el semestre comunitario a través de los mecanismos de los fondos y del calendario por países. Es muy útil. Esto se encuentra en la página de la Comisión Europea y en el plan de recuperación. Los ejes, si vamos al contenido de toda esa información más el plan de recuperación, ¿qué tenemos? Tenemos 6 ejes fundamentales, de los que voy a hablar de una parte de ellos. ¿Cuáles son estos 6 ejes que han vertebrado desde las propuestas de la Comisión hasta los últimos discursos, en particular el del Estado de la Nación? La estructura es una estructura por temas. Primero, Pacto Verde Europeo. Segundo, una economía para las personas. Atención a este segundo. Tercero, digitalización, transición digital, una Europa digital. Cuarto, el Estado, dentro del Estado de la Unión Europea, el estilo de vida europeo, algo que además con problemas lingüísticos se tradujo muy mal. Estilo de vida europeo, es el más flojo. No solo por su nombre, sino porque trata de migraciones y aquí los estados están absolutamente cerrados a colaborar y las propuestas son de Frontex, reforzar Frontex, hacer sí quizá una estrategia nueva migratoria, pero este es el punto más negativo, yo diría. Quinto, Europa más fuerte en el mundo. Y sexto, muy importante también, junto con el segundo y con el segundo y el sexto son los que más me interesan, una democracia interna mayor. Lo que plantea, como veremos, va a ser una colaboración con el Parlamento Europeo, una reducción total de la unanimidad. Antes de pasar al análisis de los que he seleccionado yo he seleccionado en este discurso, pues simplemente las prioridades, yo creo que esto queda claro, una Europa más fuerte, y ahora voy a hacer un poco de comentario de los aspectos formales. Ya he hablado de la vitalidad y de la fragilidad del título. Lo más importante es que creo que se vuelve, y Spinelli estaría muy contento, Altiero Spinelli, en algunas de las medidas a lo que se planteaba ya desde la Unión Europea, del Tratado de Unión Europea planteado en 1981 por Altiero Spinelli. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de una Europa participada, vivida de abajo arriba, aunque provocada desde arriba, porque si no, no haremos nada, esto también ya luego lo veremos, pero de una intensidad e interés y nota o connotación social muy importante. De estos 6 ejes, ya digo, voy a seleccionar el de la agenda social europea, citaré algunas cosas y algunas introducciones, para que luego quizá comentemos, introducciones, alusiones, podríamos decir, anuncios, cuando hay un discurso hay anuncios, muy importantes que para mí se han hecho ahí, y sobre todo ese cambio de método. Esta presidenta, como comentario simplemente formal, es menos carismática que la señora Merkel, pero es muy lineal y eficaz. Ella es médico, es mujer, tiene 7 hijos y como alemana vivió en Bruselas, se crió en Bruselas hasta los 14 años. Es decir, que tiene unos aspectos, sobre todo yo creo que esto que estamos hoy hablando no hubiera sido posible si no es a cargo de una mujer ese discurso orientativo. Tiene las connotaciones de todos los discursos hechos por hombres, pero tiene, sin necesidad de tener, desgraciadamente no tiene el carisma de Jacques Delors, pero sí tiene como una voluntad, a pesar de ser demócrata cristiana, y por lo tanto una persona más tradicionalista y de derechas, como médico, como ex ministra de Trabajo alemana. Esto yo lo veo en su discurso, creo que hace unas aportaciones en el signo que necesitamos.
¿Cuáles son esas aportaciones? Pues evidentemente hablo de muchas cosas, pero en el pilar europeo de derechos sociales, el salario mínimo europeo lo tiene en la cabeza, en su disco duro, y lo va a conseguir. El diálogo social lo tiene ahí, a pesar de los nórdicos, pero lo tiene ahí también. El tema de la lucha contra los trabajadores de las plataformas, estos que van en bicicleta y en moto por ahí, en toda Europa. Para defender los trabajadores que no son autónomos, que son asalariados, etcétera, en la línea de la jurisprudencia última, como ya sabemos. Por los ERES y los ERTES, por paliar los problemas tan actual como es en España en este momento, que ha sido, hoy he tenido la noticia, ¿no?, de la prolongación de los ERTES de momento hasta el 30 de mayo, tiene entre ceja y ceja la lucha contra la pobreza. Dice que hay 25 millones de niños en Europa que están en la pobreza, menores de 18 años, y genera una garantía infantil, una garantía juvenil. A la garantía juvenil que ha funcionado la transforma en fondo juvenil. Es decir, que hay medidas muy concretas, tengo una lista de 5 páginas, porque este discurso del Estado de la Unión se envía al presidente del Consejo y al presidente del Parlamento. El presidente del Consejo el semestre pasado era la señora Merkel, en septiembre, perdón, y ahora es Portugal. Y se envía al presidente del Parlamento Europeo también. Y como anexo van todas las iniciativas legislativas con las que no les voy a marear, pero un montón, siguiendo esto que estoy diciendo, transformándolo en propuesta de reglamento, propuesta de directiva, modificación de la directiva al respecto. Es que crea, por lo tanto, un Fondo Social Europeo Plus muy interesante. Las cuotas de las mujeres en los consejos de administración, absolutamente prioritario. La lucha por las pymes, que son el valor tecnológico de la nueva Europa, los jóvenes en las pymes, ayudar con ayudas técnicas a la innovación, etcétera, va a ser muy, muy importante. Y esas son unas medidas. Yo retendría aquí sobre todo el tema del salario mínimo, el tema del diálogo social, el tema de los jóvenes, el tema de las pymes. Y el tema, ya diríamos, en este sentido, los estándares van a ser mucho más altos que los actuales en España. Dejo el tema de la migración y de protección del estilo de vida europeo porque ahí no veo soluciones en este programa y en esta agenda, no por lo menos cualitativas, y sí impone, y con ello llegaré ya un poco a la última parte con la que quiero concluir, sí de alguna manera pretende y da pasos para mejorar la colaboración y la estrecha cooperación y reflexión conjunta del Parlamento Europeo y la Comisión. Está claro que se va a aliar Parlamento y Comisión a lo largo de esta presidencia. Se va a aliar. Eso es importantísimo. Yo he trabajado mucho en el ámbito interinstitucional y creo que está precisamente en la buena línea. Por ejemplo, fiscalidad, cultura, salud, fiscalidad. Son temas, y luego clima y energía, son temas en que el Consejo tiene unanimidad a 27, todavía. En salud y en cultura no puede ni entrar, sino soporte, medidas de soporte, porque no puede armonizar, no puede dictar un reglamento o una directiva en estas materias. ¿Cómo lo va a hacer? Y aquí es donde mi reflexión intenta provocarles para decir, bueno, a pesar de la limitación de competencias, hay una voluntad política en hacer muchas cosas. Es curioso cómo, por ejemplo, en seguridad social cada país tiene evidentemente sus propios sistemas de pensiones. ¿Qué se puede hacer? Únicamente armonizar el IVA, y ella está dirigida a obtener una fiscalidad europea para las empresas multinacionales, es decir, una fiscalidad de las tecnológicas real y no virtual, es decir, que aquí yo creo que Dublín y Luxemburgo van a perder al respecto, y una armonización fiscal de la base impositiva de las sociedades, que esto se podría hacer. Son instrumentos serios, en estos ámbitos vetados. Y entonces yo quiero ya, al final de mi intervención, hablar de las dos grandes novedades interesantes. Novedades no tanto, pero una viene de la pandemia directamente y la otra no, viene de esa Europa cultural.
¿A qué me refiero? Y con esto concluiré. Me refiero a la propuesta interesantísima de una Europa de la salud, una Unión Europea de la salud. ¿Qué se puede hacer? La salud no tiene competencia, no puede la Unión Europea establecer, ya se dijo por el tribunal, una directiva que prohíba fumar, pero puede prohibir el comercio, puede prohibir la publicidad del tabaco, como ha hecho, ¿de acuerdo? De manera proporcional, etcétera, para que tengan un ejemplito. Bien, la cuestión es la siguiente. Lo que sí quiere es, a nivel de emergencias, y ya lo está haciendo con la vacunación, establecer subir como el principio de subsidiariedad hacia arriba, y ya que son temas transnacionales, la dimensión europea justifica efectivamente la intervención de la Unión Europea a través de su organismo gestor y ejecutivo y de preparación, que es la Comisión. Por lo tanto, prevé una mejor preparación ante futuras crisis pandémicas, epidémicas, fortalecer el marco, estoy leyendo, el marco de seguridad sanitaria de la UE, de la Unión Europea, reforzar las principales agencias europeas, la del medicamento, la de prevención de enfermedades graves y epidémicas, y se crea una agencia europea de la biotecnología, en este sentido biomedicina. Esta es una propuesta con precisamente su presupuesto, etc. Por lo tanto, una europea, y convocar una conferencia mundial y europea general de la salud para estos casos post-pandémica, pero sí puede ser a lo largo de este año. Esta es la gran iniciativa en materia de salud. Recordemos que no puede regular la salud, no puede tomar medidas, tiene que reforzar el sistema, coordinando, como se está viendo. Yo creo que es buena la cooperación en este momento de emergencia que ha tenido que sacarse de la manga la propia Comisión. Y la última, y con ello acabaré, recordándoos estas reflexiones a que les he llevado, se crea la nueva Bauhaus europea. Se ha hablado estos días porque precisamente ayer se arrancó este programa, la nueva Bauhaus. Todos sabemos en la República de Weimar lo que fue desde 1919 la Bauhaus con Walter Gropius. Todos sabemos la importancia que tuvo al partir del principio que toda forma se debe a una función, y de alguna manera la función hace la forma. A partir de este criterio de funcionalidad, la Comisión, por primera vez, y adoptando el lenguaje que utilizó Erasmus en la época de la promoción de la movilidad, quiere mover y preñar, me permiten esta palabra, toda la parte cultural, arquitectos, diseñadores europeos, artistas, toda la innovación no tecnológica, a que estudien. Todo este año 2021 va a ser de estudio y de coloquios y de charlas virtuales de momento. Va a haber 10 premios en verano y 5 proyectos en invierno para aliar la Europa verde y digital, pero diríamos en menos importancia digital, verde del futuro, con la cotidianidad de la sociedad europea. Es decir, que contribuyan los artistas, que contribuya el mundo de la cultura, que los fondos están abiertos a ellos. De momento no tiene un presupuesto al respecto, y va a empezar con diríamos, agitando de abajo arriba, porque es un programa que se plantea de arriba abajo, top down, pero quieren que sea bottom up, que de alguna manera puedan diseñar la Europa verde del futuro, verde en lo cotidiano. Tanto el diseño interno como el diseño industrial, como los artistas, como el medio, el parque, el verde, como las costas, como los municipios, todos están invitados, y yo diría, pongan atención, por favor. Esta es la manera de preñar, de alguna manera hacer participar, porque tiene, aunque sea muy eurocéntrico el Bauhaus, no hay duda de que en este sentido sí que éramos el centro del mundo en aquel momento. Por eso se intenta volver a este espíritu de la Bauhaus, que sea funcional, la arquitectura, las ciudades, etc. Y ahí yo puedo advertir una gran nota con ese lenguaje. Repito, Altiero Spinelli creo que estaría contento con esta cuestión, que se ha anunciado muy en pocos titulares, porque sobre todo los periodistas
quieren saber cuánto dinero se dispondrá. Vuelvo al principio. Al principio hablaba del lenguaje económico y del lenguaje de la construcción jurídica. No olvidemos el primero, en donde están los valores, donde está la democracia y donde están las instituciones. Y solo, mi conclusión es esta, se puede hacer una Europa desde dentro y creo que es un buen principio. Nada más. Muchísimas gracias, doctora Vila. Excelente y en poco tiempo toda la información que nos ha puesto encima de la mesa para reflexionar. A mí, si me permite, antes de que la doctora Requena le haga las 3 o 4 preguntas, no muchas, doctora Requena, porque si no, no tendremos tiempo de que los otros participantes puedan preguntar. Me ha encantado lo último, me ha encantado lo de la Europa verde, me ha encantado el poner orden. Falta nos va a hacer para poner orden urbanístico en Barcelona. Barcelona se está convirtiendo en un muro de muros de muros. Si lo viera el diseñador del plan Sardá, supongo que se volvería a la tumba inmediatamente. Por tanto, falta nos va a hacer y supongo que más de un arquitecto y urbanista tendrá que reflexionar sobre el momento actual que estamos viviendo en Barcelona. Muchísimas gracias. Ahora damos la palabra a la doctora Requena. Doctora Requena, sea breve, que así podemos dar más capacidad a personas que están pidiendo palabra. Perfecto. Palabra. Gracias. Bueno, pues yo no haré 4 preguntas, me limitaré a lo mejor solo a hacer 2, pero quiero facilitar también que la doctora Vila pueda ampliar una parte de su ponencia, sobre todo porque me ha llamado muchísimo la atención que antes de los discursos de la presidenta von der Leyen nos quiera haber explicado también su parte de biografía, ¿no? Y entonces, bueno, me ha parecido altamente interesante el conocer que la presidenta von der Leyen es una madre de 7 hijos. Eso creo que a veces se pasa muy por alto en la gestión pública y más en los lugares de toma de decisiones tan importantes. Esto creo que es bueno ponerlo encima de la mesa y quería hacerle las preguntas sobre esta vieja iniciativa de muchas mujeres feministas que han querido ayudar a empoderar a otras mujeres, ¿sí? Como el hecho de las cuotas en los consejos de administración. Si esto tiene ya un calendario y si además ve la doctora Vila la posibilidad de encaje de esa medida con ejes que también vienen en la agenda del 2030, que es, como todo el mundo sabe, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Esta es mi primera reflexión. Y la segunda, porque así vamos, si quiere, más rápido, a mí me ha gustado muchísimo, pero vamos, de manera excelente todo este esquema tan brillante que nos ha facilitado sobre las próximas acciones europeas en cuanto al New Generation y el cómo se va a poner encima de la mesa el que en España pues haya al final como 2 periodos para obtener, ¿no? unos planes que nos puedan ayudar en estos momentos tan difíciles, ¿no? Entonces, a mí me ha interesado mucho cómo ha definido los 2 primeros años de este plan y cómo ve ella los 2 siguientes. Es decir, si hay posibilidades de marcar en el objetivo un calendario más a 4 años vista y no tan corto, ¿no? Tan a cortoplacistas, ¿no? Estas serían mis 2 preguntas. Las contesto por este mismo orden, si parece ahora. Gracias. Muchas gracias, doctora Requena. A ver, en cuanto a la primera, la antigua comisaria de Justicia, Viviane Reding, hace unos años, yo estaba en Bruselas esa época, 2013-2015, dejó la situación de comisaria para presentarse a elecciones en su país, en Luxemburgo, pero en realidad
realmente lo dejó casi preparado. El tema, estoy hablando del tema de las mujeres en los consejos, cuotas de mujeres en los consejos de administración. He de decir, yo estaba en la Dirección General de Justicia y que interiormente había gente muy reticente, incluso mujeres. Pero bueno, lo llevó muy adelante, pero encontró el problema de los Estados miembros. Primero por el método, que si las cuotas, sí, no, los nórdicos lo saben, que solo se ha implementado por cuotas, pero desde luego Centro y Sur Europa, que esto de las cuotas habría que discutirlo desde su buen inicio, y esto es la mejor manera de eternizar cualquier tema. Esta señora von der Leyen lo tiene grabado, yo diría, en acero o en no sé qué, entre ceja y ceja. Y personalmente yo también, en los consejos de administración. La única manera de rematar, y lo digo por experiencia también, es impensable en nuestras sociedades del sur que haya una mayor representación. Esto no tiene nada que ver con las mujeres empresarias y con la... Yo he tenido autonomía y libertad para presentarme a cátedras. En Derecho Internacional hay muchas mujeres. Precisamente falleció hace poco la doctora Borràs en mi especialidad y muy conocida. Y quiero decir que si no es por cuotas, no entra el estilete para empezar a hacer algo, no para crear una manera diferente de mirar. Eso tarda. Pero yo en este sentido, practico el feminismo, no salgo a la calle siempre y tal, pero hace muchos años, como todas nosotras, ¿de acuerdo? Una agenda, yo no tendría dudas de que antes de junio del 2022 esto está hecho, y seguramente mucho antes. Todo depende de cómo vaya la pandemia. Los servicios están preparados. Estaba preparado desde la época, prácticamente desde la época de la señora Viviane Reding, pero chocó con múltiples obstáculos. Ahora tenemos el obstáculo de la pandemia, tenemos que los sindicatos tampoco estaban, no es una bandera que cogen en un momento en que hay problemas muy serios de diálogo social, etcétera. Y parece que está dormitando. No está dormitando, ¿de acuerdo? Yo pongo, porque me has pedido una fecha, digo, durante el... Si es después de verano, desde luego será durante lo que sería el curso académico del año que viene. Espero que pueda ser antes, porque si se vincula a ciertas acciones, y creo que se puede vincular, has hablado de los objetivos del milenio, has hablado de 2030, entonces la señora von der Leyen, tanto en el discurso primero como en el discurso del Estado de la Unión, dijo que en su presidencia se vincularía al semestre comunitario. No es el caso ahora porque hay pandemia, y hay modificaciones, adaptaciones estructurales, pero que cuando ella se vaya se habrá adaptado al presupuesto, al semestre comunitario, los objetivos del milenio, dentro del programa comunitario, dentro del semestre, una evaluación semestral. Por lo tanto, creo que va en serio en estos dos temas. En cuanto a Next Generation y en cuanto a las posibilidades previstas para 2 años y qué va a pasar después. Bueno, he de decir que en contra de lo que se está diciendo en muchos, ayer leí El País, yo suelo leer El País, La Vanguardia, El Periódico y a veces El Mundo o y desde luego periódicos internacionales, esto cada día por la mañana con el Twitter o lo que sea, pronto. Y creo que fue en El País que se daba una información, en este caso, que no era exacta del todo. Es decir, la vinculación de las ayudas, tanto de las subvenciones como de los préstamos, a finalista, a reformas, se da por la propia naturaleza de la acción estructural comunitaria. No tiene nada que ver con aquella troika, no tiene nada que ver con Grecia y con la situación, yo creo, inaceptable que vivimos durante un cierto tiempo o que se vivió durante un cierto tiempo con los países bajo vigilancia. Aquí es la comisión, primero, es interna. Los ministerios implicados, que en España son muchos, los he citado, los más implicados, pero bueno, exteriores está siempre en todas las reuniones. Yo quiero decir una cosa aquí que no sé si se sabe. ¿Cuántos consejos europeos hay al año?
Europeos. ¿Cuántos consejos de ministros hay al año con poder decisorio? No europeos, que no tienen poder decisorio, sino de lanzamiento y político. Hablo de los consejos de ministros. 300 al año o más. Casi cada día tenemos ministros de un sector o de otro en Bruselas. Esto es importante saberlo. Esto es una casi cohabitación administrativo-funcional, porque en realidad tendríamos que estar mucho más informados por propia voluntad del seguimiento de estas cosas. Entonces, bueno, como hay esta producción casi diaria, van a haber unos exámenes, por decirlo así, de los ministros competentes 2 veces a lo largo del semestre, pero yo creo que se va a generar, se está viendo ahora, ayer estaba en el Eurogrupo, que estaba previsto, pero la señora Calviño, con Medio Ambiente y la señora Rivera, pero va a haber un examen de cómo van las reformas, con los competentes presentes todos, bilateral, con la Comisión, al menos 2 veces cada 6 meses, durante 21, 22 hasta 23, para estos 70.000 euros una vez estén dados. Yo creo que es lógico, dada la envergadura de las operaciones, que haya una garantía interna. Lo hace cualquiera. Cuando te dan una beca tienes que hacerlo. Cuando estás haciendo una beca de doctorado haces informes semestrales o haces, yo estoy harta de hacer desde la universidad de tutores o de tal, de las becas. Por lo tanto, no es un control, una troika, ni es un examen externo, es un examen interno. Es decir, hay muchas más cosas que podríamos hablar. Para después, pues yo creo que no se han arriesgado a dar fechas. No es 2 años después, ya veremos si luego lo dividen. Es del 2023 al 2030. De alguna manera que van a proyectarse la acción de la reconstrucción. Evidentemente hasta el 25 va a ser propiamente de reconstrucción. Luego pues, va a ser ya del impacto y de ver si se sigue la agenda, pero quiero decir, es más allá del 24, el periodo. Luego no he dicho algo que es importante. Justo junto al mecanismo de Next Generation se decidió el presupuesto europeo, es decir, el marco plurianual presupuestario, que es algo que se hace para unos ciertos años y en este caso va a ser del 21 al 30. ¿Vale? Y entonces esto es importante. Claro, con estos instrumentos más REACT que se añade al fondo de cohesión, lo que se está animando mucho, por decirlo de una mirada así, es la inversión privada, es decir, el carácter mixto de la reconstrucción y, por ejemplo, el BEI, el Banco Europeo de Inversiones, no el mecanismo propio, el Banco Europeo de Inversiones, el tradicional, esta señora pretende, la presidencia de la Comisión, que llegue a, de momento tiene el 30% de los fondos que sean fondos verdes, ¿vale? Quedados para fines del primer eje, que es el eje del Plan Verde Europeo. Pero pretende que llegue al 50% de los fondos del BEI, que es el otro instrumento de inversión, el tradicional. Todo se ajustará a que o no perturbe o haga avanzar la Europa verde. Todo lo demás. Pero ya digo, que sea verde e inclusivo. Todo esto estará en toda la acción, todos los proyectos que se presenten. Y en el caso de la cultura, que sea estético. Es decir, que sea un diseño de soluciones bonitas, que me parece mucho, muy bien. Recordar un poco la sustancia europea, la Europa de los cafés, la Europa literaria, es decir, que la estética, que la poesía, todo, porque todo está implicado. Nuevos modos de convivencia, por ejemplo, generemos los nuevos cafés y no esta porquería que tenemos ahora de hamburgueserías de turno. Útil cuando tienes niños pequeños. Bien, bien. Muchísimas gracias. Ahora, doctora Vilá, gracias también, doctora Requena, vamos a dar paso a las preguntas de las personas que nos están siguiendo. Miren, tenemos pues algo menos a las 8 menos 10, porque si no estaremos pues preguntando y quedándonos con el tiempo de la doctora Vilá demasiado tiempo y tampoco queremos abusar de su amabilidad
de su discurso tan brillante y, como no, también del señor Óscar Rojas, que nos está siguiendo y nos está ayudando. Y sobre todo a mí, Óscar, muchas gracias. Las preguntas ya, por favor, sean breves y también le rogamos a la doctora Vilá que sea breve en responder, para dar más capacidad de preguntas a más personas. Muchas gracias. Gracias. En el icono de preguntas y respuestas están todas las preguntas ya. Ya hay 10 preguntas. Sí. Toman la... A ver, en el icono de preguntas. Sí. ¿Toman la palabra o no los intervinientes? No, utilizan el icono de preguntas y respuestas. El icono. Entonces voy a mirarlas y voy a contestarlas todas las que pueda. Estas 10, vale. Eso es. Buenas tardes, Rocío. ¿Qué mecanismos, se me pregunta, lo veis todos, ¿no? Sí, ¿Qué mecanismos legales pueden ayudar a erradicar las cláusulas abusivas? Bueno, esto no toca hoy, pero va a seguir tocando toda la vida. Las cláusulas abusivas en los contratos bancarios o en los contratos de consumo, financieros o no, las tenéis en la directiva que no se mueve, además, porque es una directiva pequeñita de 5 páginas, pero muy útil, que es la directiva 90 y... ¿Cómo era? 90... La directiva del 93, en materia de cláusulas abusivas. Ahora no me acuerdo el número, 70, 90 o algo así, que entró en vigor en el 73. Esto es muy importante y desde los casos aquí de hipotecas, vamos, ha servido y sigue sirviendo al respecto. Yo cuando estuve en la comisión tuve que hacer de agente de un montón de asuntos, de coagente, porque yo era externa, y del servicio jurídico, y en muchísimos casos, españoles, ya sabéis, ha habido más de 60 cuestiones prejudiciales en materia de cláusulas abusivas, y no solo las cláusulas suelo, todas, intereses, plazos, pago por vencimiento anticipado, todo lo que queráis. Por lo tanto, hay mecanismos, leer la directiva, ir al juez, ir a los jueces más cercanos, que son los competentes, que son los jueces, sea el juez de primera instancia o el juez de lo mercantil, depende del tipo de problema. A ver, vamos a seguir. Juan Manuel, este es compañero mío y embajador. Tanto la queda en casa. Lo conozco muchísimo. Hola, Juan Manuel, muy bueno. Tanto la presidenta Van der Leyen como responsable de la política exterior y seguridad de la UE, Josep Borrell, han señalado que en un mundo cada vez más inseguro y dominado por la rivalidad entre Estados Unidos y China, con la presencia de destacadas potencias como Rusia, India, Japón u otras, la Unión Europea debe adoptar un perfil más geopolítico que le permite ejercer una autonomía política, económica y estratégica. ¿Está de acuerdo con esa opinión? En caso afirmativo, yo también lo creo, ¿de qué recursos debería dotarse la UE para tal fin? ¿Estarían dispuestos los Estados miembros a reforzar aún más su cooperación diplomática y estratégica para hablar y relacionarse con una sola voz frente a las grandes potencias? Muchas gracias, Juan Manuel. Vamos a ver, lo voy a hacer evidentemente en directo. El capítulo de los 6 ejes vertebradores de la acción, el hacer una Europa más grande en el mundo, como ya sabe, es el número 5. Y ahí se dice, se repite, que a China se le va a enseñar de alguna manera a hacer las cosas de otra manera. Es decir, hay un planteamiento, yo no diré antichino en este caso, pero un planteamiento ya es geopolítico, pero... supongo que a partir de Biden, a partir de mañana a esta hora, en principio será más favorable a Estados Unidos, que en el momento en que dictó su discurso en septiembre último, pero ya se emplazaba a China para poder, sin condenar, pero sin dejar de tener un comercio con China en la línea norteamericana. Como el multilateralismo va a volver, y esa es mi esperanza y nuestra esperanza, yo creo que estoy de acuerdo con este planteamiento geopolítico, porque a Europa le va a tocar lidiar con temas globales. La pandemia ha sido global, es decir, Europa
no puede mirarse las tripas. Europa se ha de replantear la cooperación internacional de nuevo, que cuando yo vivía ya era muy útil, en los años 90 era primera línea de batalla, y en este momento, ¿quién habla? Estamos viendo lo que está pasando en el Mediterráneo. En caso afirmativo, ¿de qué recursos debería dotarse? Pues yo creo que la política exterior, y parece que Borrell está por la labor, debe tener aunque lo que estamos en un mundo tal como estamos bajo esta presión pandémica en que no se pueden resolver muchos temas diplomáticos transnacionales al respecto, pero yo pienso que ha de estar la política exterior, que ya lo está con su servicio de exterior de Europa, que es algo muy serio, he formado montones de alumnos para hacer esta especialidad. Pero lo que no veo, y creo que es un momento, si miramos la foto que he hecho al principio de la constatación del l'état du monde, es un mal momento para que los estados o ciertos estados, y aquí sí que vamos todos con voz común, refuercen su cooperación diplomática y estratégica para hablar con una sola voz. Ante una emergencia, sí. Si realmente, dentro de las competencias comunitarias, luego ya veremos, hay la OTAN, hay la NATO, etc. Pero me refiero que si hay una amenaza, habrá coordinación y cooperación diplomática, seguramente. Yo quiero suscitar aquí un tema importante, muy importante, el acceso a los medicamentos y a las vacunas por parte del tercer mundo y el cuarto mundo. ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Bueno, creo que en Nigeria se han hecho 25 vacunaciones, 25, no 25.000. Hoy han dado datos. Es decir, Europa puede tener en el mundo fuerza para que esto no ocurra, no sé si se me entiende, en el futuro. Pero disposición, sí, al margen de emergencias, disposición por una cooperación no. Y aquí, yo no sé lo que pensará el señor embajador, pero el señor Erdogan no pone fáciles las cosas, no está poniendo fáciles las cosas. Él tiene su mapa del Mediterráneo y yo muchas veces alquilo una casita hace 20 y 25 años en un pueblito, en una islita, que se la va a quedar el señor Erdogan. Y están aterrados cuando ven los barcos turcos militares pasando por ahí haciendo prospecciones y frac y todo lo que quieran por delante, en mar griego. Entonces, esto cuidado, Cuidado porque hay amenazas externas, hay falta de cooperación. Yo no veo que Centro Europa esté interesado en muchísimas cosas en este momento. Cuando hablo de Centro Europa, hablo de Polonia y Hungría, pero hablo también de Chequia, o hablo de Eslovaquia, o hablo por ejemplo, la misma Austria, según el tema de que se toque. Bien, dejo el tema aquí. Vamos por otra cuestión. Muchísimas gracias. Marcel. Marcel. 2 pone, no pone nada. Marcel no. Elena, la presidenta, la presidenta. Permitiría... Elena. Está Elena. Elena. Esta presidenta, que es doctora en medicina, ¿permitiría el uso de la homeopatía? Pues no lo sé. Esta es una pregunta que, vamos a ver, permitir está permitido. Otra cosa es que esté regulado. Y otra cosa es que esté subvencionado o integrado. Hay países que está integrado la homeopatía, hay otros que no. Yo creo que esto, antes se ha hablado de la salud. La salud no es tema, es decir, es reserva nacional, la salud en un país. Otra cosa es el sistema sanitario, si es cerrado, si tiene que ser abierto, es decir, todo lo que sea, la infraestructura, pero no el sistema. El sistema es también decidido por cada Estado miembro, pero sí la coordinación sanitaria y la coordinación en emergencias. Entonces, yo aquí lo que veo es que, por ejemplo, en títulos o especialidades homeopáticas o títulos de homeopatía o formaciones profesionales, habría un trabajo europeo, si quieren, de reconocimiento, para poder facilitar la práctica. Pero yo creo que desde la presidencia de la comisión, igual que no se puede prohibir fumar, no se puede decir viva la homeopatía y yo la pongo en primer lugar. Es decir, esto no es un tema comunitario. Sin embargo, se puede hacer del lobby para que eso ocurra
a nivel de Estados miembros. Esto es la dimensión que me gustaría provocar reflexión de la gente que está aquí, que no lo conozca, porque yo sé que hay muchos que sí que lo conocen. La dimensión cotidiana de la construcción comunitaria y de la jurídica también es la fundamental. Y si han tenido ustedes hijos o compañeros o hijos de compañeros Erasmus, habrán visto que es esa dimensión. La Europa del futuro es pasar una experiencia al respecto y no en tu país. Y así redimensionas todo. Pues esto es lo que ocurre cuando hablamos de hacer redes entre los que están en los distritos, por decirlo así, del arte. En el cine se ha hecho muy bien, pero solo a través de programas. El media, la formación, en Ronda había, la Junta de Andalucía apoyaba una escuela de formación de productores de cine magnífica, pero cositas pequeñas, sin una visión holística. Estamos pasando a una visión, a una necesidad. La pandemia nos ha dado lecciones, a una necesidad de una versión, de una mirada holística y no puramente competencial. No sé si se me ha entendido desde el principio. Hay las competencias y hay que asegurar todo dentro de las competencias comunitarias. Por ejemplo, migraciones, son los estados los causantes de la situación. Evidentemente, no es el tema solo griego del campo de Moria, que sí, pero no solo. También de dejadez y de vergüenza, en Lesbos, de lo que ocurre en todos estos. Pero el tema de migración y de la estrategia migratoria es un tema de Estados miembros, que no quieren, Y aquí, en vez de sacarme el barret, que decimos, el sombrero, por la evolución que ha tenido la señora Merkel a lo largo de estos años. Al principio fuimos todos un poco desconfiados por su procedencia, por su representación política, etcétera. Por lo menos yo, que siempre he sido una persona más alineada a la izquierda, y me fiaba poco, pero me ha convencido. Es decir, es esa mirada también de mujer, aunque no tenga hijos, de persona que sabe lo que hay en la nevera de su casa, aunque sea la señora Merkel, y que sabe subir y bajar escaleras hablando por teléfono móvil sin caerse, porque tiene que atender a 3 y 4 cosas a la vez. Entonces yo creo que estamos en esa, guiados por una persona que tiene, y permitidme todas estas informalidades que estoy soltando aquí, porque estamos en el coloquio, pero la homeopatía no le veo otra vía para poder ser patrocinada, diríamos, más que la vía de lobby o de... que no tengo ni idea de cómo piensa ella. Bien, el señor Josep Fuster le pregunta, doctora, ¿hay alguna iniciativa concreta en España para potenciar esta nueva Bauhaus? Muy bien, pues solo conozco una, que fue la presentación del programa. Es muy reciente. El discurso sobre la Bauhaus y la cultura fue de 1 de diciembre, estamos a un mes y medio. Pero los listísimos, como ya lo había dicho viva voce el 16 de septiembre, el Ayuntamiento de Sevilla invitó a la presidenta de la comisión al lanzamiento de la Bauhaus en España en el Ayuntamiento de Sevilla, con ayuda de la Universidad de Sevilla, etc. No tienen nada. Es decir, este año se trata de fomentar el debate. Hay una especie de coloquios, unas presentaciones, uno se puede registrar. Yo me he registrado, me interesa ver lo que el mundo cultural dice. Nos podemos todos, con independencia de nuestro sector, para contribuir al debate. Lo que sí que está claro son los 10 premios que habrá en junio y los 5 proyectos, es para lo único que tienen presupuesto, premios más simbólicos que reales, pero todos sabemos, yo me acuerdo, yo fui muchas veces en el proyecto, en el premio Mies van der Rohe de Arquitectura Europea, que no era suscitado por la comisión, sino era aquí la Fundación Mies van der Rohe en Barcelona, pero les hice bastante de, diríamos, de consultora jurídica y en Bruselas también, etcétera. Ese premio durante bastantes años generaba un espíritu europeo, sin ser institucional. Bueno, pues algo parecido, es decir, hay premios y estos premios van a salir con su sello y tal, de arquitectura, de diseño, etcétera, de hacer más convivial, podríamos decir, la misma unión y de unirla, Bruselas, a nuestras casas. No sé si me entendéis. Por lo tanto, eso es lo único. En España, Sevilla. Pero no me extrañaría que la señora, y lo digo con cierta distancia, la señora alcaldesa de Barcelona, que nos tiene un poco... Yo ahora vivo en el Ampurdá, pero
Veo Barcelona bastante triste, no solo por despoblada o deshabitada, sino por sucia a veces y por dejada en algunos barrios, en otros que no interesan tanto quizá no. Y creo que algo hará Barcelona también, y Madrid supongo, con estos grandes elementos que tienen en las cabezas de la comunidad autónoma y del ayuntamiento, supongo que también. Pero bueno, como está el tema para pandemias y para Madrid, para nieve, supongo, esta agenda la iremos viendo. Os pido que sigan, hay una web de la Bauhaus, nueva Bauhaus, y se puede entrar facilísimamente directamente, y realmente todo esto que estoy diciendo se puede conocer detenidamente con un buen esquema de fuentes de las hojas oficiales comunitarias. Hay una web, uno se inscribe, etcétera, y ya va siguiendo, es notificado cada día de lo que ocurre, y vía Twitter también, creo que está en Instagram, en Facebook, en Twitter, etcétera. Ya dentro de la escuela de la Bauhaus, el señor Johnny Montaña de la FAP le pregunta: la Bauhaus fue una escuela con unas personalidades geniales en el mundo del diseño y de las artes. En España y en Cataluña existen estas personalidades, pero tengo la impresión que los gobiernos en general no han tenido en cuenta el valor del diseño y de las artes en la competitividad de las empresas y en la calidad de la vida de los ciudadanos. ¿Cree que hoy, a pesar del discurso de la presidenta, serán capaces de entender este valor? Ya con esta pregunta que contestará la doctora Vilá, daremos ya por concluido el coloquio de hoy, porque la señora Vilá, la doctora Vilá, nos acaba de decir que vive en el Ampurdá. Bueno, no es al lado, sino que son muchos kilómetros. Igual está en su lugar o igual no, está en su despacho de Barcelona. Por tanto, doctora Vilá, si es tan amable de contestar ya a esta última pregunta, daremos por concluida la sesión de hoy. No sin antes dar las gracias, ya las he dado, a la doctora Vilá, a la doctora Requena y sobre todo al señor Óscar Rojas por su paciencia y por su montaje tan acertado. Y, como no, a todas las personas que han tenido la amabilidad de conectar con esta sesión del capítulo español, sobre todo del grupo catalán. Muchísimas gracias, y con esto damos por concluida, con la respuesta de la doctora Vilá, damos por concluida la sesión. Muchas gracias, Rosa, y ya concluiremos a continuación. Bien. Evidentemente, las personalidades, a partir de Gropius, las personalidades que fueron pasando por la Bauhaus, tanto los fundadores como luego, yo creo que no son comparables. Los periodos de entreguerras producen excelencia. Producen excelencia. Este no va a ser un periodo de entreguerras, pero bueno, algo se parece. Yo lo que estoy totalmente de acuerdo con usted es en que los gobernantes, y Cataluña es un ejemplo paradigmático, nunca han tenido, con alguna excepción o salvo en algún momento, idea de lo que es la cultura y lo que es el mundo cultural, incluidos los comisarios, consellers, ministros de cultura, muy pocos. En España recuerdo, evidentemente, algunos sí, muy buenos, no quiero citar nombres, desde los clásicos hasta alguno más reciente, pero, y en Cataluña, pues muy pocos, perdón, pero, y tengo conocidos entre ellos y conocidas, pero el programa Nueva Bauhaus Europea pretende el vínculo directo, no pasas por el gobierno, son fondos europeos. Por lo tanto, son los propios artistas, los creadores, los que se registran en estos congresos y los que realizan los proyectos. No hay la intermediación de la bustia, diríamos, el correo, el buzón de correo de Madrid, ni nada por el estilo, para esa fase. Para esta fase, para la fase de proyectos, supongo que algún tipo de intermediación habrá en algún ministerio de innovación. Pero es la comisaria estupenda, dos comisarias, la portuguesa Emilia Freitas y la
y la de innovación y cultura, que en Europa la comisaria han metido cultura con innovación y que están en el origen de esta propuesta, muy bien vista por el Parlamento Europeo. Por lo tanto, es directa, no ha de pasar. Estoy totalmente de acuerdo que en la medida en que intervengan gobiernos regionales, locales o nacionales, esto es fatal. Y se ha visto en otros capítulos que ahora no mencionaré, pero en el ámbito de la educación, en el ámbito de las cátedras Jean Monnet, en muchos ámbitos. Por lo tanto, por favor, participen y formen clústeres. Esto es lo importante y lo que yo estoy repitiendo hasta por Facebook a mis amigos y, bueno, amigos, los diríamos partners en Instagram y en todos estos medios de comunicación hoy día tan instantáneos. ¿De acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo de este descrédito, de la falta de priorización. Quiero acabar simplemente, y con esto sí que acabo, con la frase, ahora me viene a la cabeza, en el concierto de Año Nuevo, el director Muti, en su brindis a este año, recordó esto: la cultura, lo primero, y se dirigía a todos los 190 países que estaban conectados. Yo creo que fue, vamos, un portavoz magnífico. Muchísimas gracias, doctora. Usted permítame que le haga un pequeño apunte en el sentido de renacimiento de la cultura. El renacimiento surgió después de una grave crisis de pandemia, de la peste negra. Esperemos que esta pandemia, a partir de esta pandemia, pueda resurgir el mundo del arte, de la cultura y que podamos gozar más de todo este mundo intelectual del arte, de la cultura, de la música, de la pintura, de la arquitectura. Muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta la próxima. Muchas gracias a todos.